En esta ocasión vemos las bendiciones que tenemos por la justificación que tenemos en Dios. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Hola, bienvenidos a nuestro enfoque escritural. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Ahora veremos Romanos capítulo 5. En la ocasión anterior vimos dos ejemplos de personas que pusieron su fe en Dios, quienes fueron Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, y también David, el salmista, ¿verdad? Ahora vamos a ver Romanos capítulo 5. En esta ocasión vemos las bendiciones que tenemos por la justificación que tenemos en Dios o por la fe que hemos puesto por la gracia de Dios en Él. En esta ocasión vemos cómo, en primer lugar, dice que al tener la fe somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo vemos por lo menos dos beneficios que tenemos al poner nuestra fe en Él. Una es que somos justificados, es decir, no solamente somos perdonados, no solamente somos limpiados, sino que más bien Dios nos ve como justos. Esta es una maravilla, es una bendición muy grande el hecho de que Dios nos ve con la justicia de Cristo en nosotros. A Él se le fueron imputados nuestros pecados, pero a nosotros se nos fue imputada su justicia, y eso es una maravilla, es una bendición muy grande, que seamos justificados por medio de la fe. Que no solamente perdonados, no solamente limpiados, sino que justificados. Esto va más allá. Y por esa razón, la segunda bendición es que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vemos aquí mismo en el versículo 5 que antes éramos enemigos de Dios, pero que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y aquí vemos cómo ahora podemos disfrutar de esa paz con Dios. Tal vez por eso algunas veces la humanidad se está destruyendo cada vez más, están viviendo cada vez más en incertidumbre, en inseguridad, en depresión, en ansiedad. Y esto es, aunque la gente no se dé cuenta, porque están viviendo en separación con Dios y porque están viviendo en enemistad con Dios, pero cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor, en ese momento tenemos la paz con Dios. Y eso es una bendición muy grande que nadie nos puede dar, sino solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener paz con Dios. Y si tú no tienes esa paz, si tú no estás justificado por Dios, te invito a que pongas tu fe en el Señor Jesucristo para que seas justificado por Dios y para que también disfrutes de esa paz con tu Creador. Otras bendiciones que vemos aquí es que vemos las situaciones difíciles desde una perspectiva muy diferente, porque dice aquí que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, tenemos esa esperanza de que veremos, disfrutaremos de la gloria de Dios. Y cuando habla de esperanza no significa una incertidumbre de que tal vez sí o tal vez no, sino que cuando habla de esperanza significa que es algo que sí tenemos, solamente hay que esperar para disfrutarlo, y esperaremos para disfrutar completamente la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es lo que mencionaba, de que vemos las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Desde qué perspectiva vamos a ver las tribulaciones en nuestra vida? Siempre hay dos opciones: verla desde una perspectiva difícil y complicada y deprimente, y la otra, como hijos de Dios, ver la situación desde la perspectiva divina, es decir, gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación tiene el propósito de producirnos paciencia, y entonces tenemos esa prueba y disfrutaremos también de la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cuando somos justificados por la fe, también podemos ver las tribulaciones, los problemas, las necesidades, las aflicciones desde un punto de vista completamente diferente. Todo con un propósito de perfeccionarnos y de hacernos crecer en la paciencia. Vemos también aquí en el siguiente versículo que otra bendición que tenemos es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos disfrutar de que ya podemos tener ese amor de Dios para con los demás y también para con Él.
recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios también. Porque Cristo ha muerto por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Por esa razón podemos disfrutar del Espíritu Santo. Y luego dice aquí, tal vez alguien pudiera atreverse a morir por alguien que pues valiera la pena, pero Cristo murió por nosotros, en que no valíamos la pena, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice el versículo 8. Pero ahora que estamos justificados en su sangre, también seremos salvos de la ira. Esa es otra bendición, ¿verdad? Que seremos salvos de la ira de Dios. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todas estas son bendiciones de Dios. Bendición de la reconciliación, de la justificación, del amor de Dios, del Espíritu Santo, de la paz con Dios y de gloriarnos en que veremos la gloria de Dios y en que también las tribulaciones las vemos desde otro punto de vista. Y luego vemos cómo la Biblia nos dice, ¿verdad? Más adelante en la siguiente sección, pues que todos hemos pecado. Por esa razón la muerte entró, ¿verdad? Por el pecado de un hombre, pero también por la justicia de un hombre vino la salvación a todos los que iban a creer en él. Y Romanos capítulo 5, vemos lo que dice aquí, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí habla de que algún día también reinaremos en vida y esto lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? Dice aquí, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí también regresamos a la posición en la que pudiéramos estar. O tú estás en el primer Adán, o tú estás en el segundo Adán, en el Señor Jesús. Si tú estás en el primer Adán, pues estás condenado. Pero si estás en el segundo Adán, si tú estás en Cristo, entonces has recibido la justificación de vida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí. A pesar de nuestros pecados, la gracia de Dios abunda aún más. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No importa si en tu vida haya mucho pecado, si abunda el pecado, ten por seguro de que si no te has entregado a Cristo, recibe la gracia de Dios y entonces sobreabundará la gracia. Algunas veces las personas piensan que tienen que limpiar su vida para acercarse a Dios, pero no es así. Así como estás, busca de Dios, ríndete a Él, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios quiere glorificarse en tu vida también. Pon tu fe en el Señor y recibirás estas bendiciones de haber sido justificado por la fe. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Tu vida dice ahí.